Amigos de Interfaz, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana en este programa en donde, como saben, vamos a profundizar en la información en temas educativos de México y el mundo y también en temas que, aunque no parecen tan educativos, descubriremos aquello que es formativo en cada tema. Y como cada mañana saludamos a Griselda Yebra, que nos ayuda a comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Y por supuesto, saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana Cris? Es un placer saludarte, ya te extrañábamos, pero bueno, finalmente estuvimos muy de cerca contigo en este esplendoroso viaje que hiciste a los Estados Unidos, allá en San Francisco, en la Universidad de Stanford en Palo Alto, así que bueno, pues con mucho material que nos fuiste regalando y otro que tendremos, por supuesto, ya listos para presentarlos durante pues hoy viernes y la siguiente semana, todas estas grandes entrevistas en el taller de periodismo científico. Es un placer saludarte, Ana Cristina. Así es, ya adelantabas algo de lo que estaremos platicando esta mañana en Interfaz para cerrar semana. Y es que la gastronomía es una de nuestras riquezas culturales más importantes. Sin duda alguna, en México se conoce en el mundo por su gran variedad. Sabemos que nuestra gastronomía está posicionada en uno de los lugares más importantes dentro de las gastronomías mundiales. No solo los alimentos, sino también las bebidas. Nosotros representamos en el sector industrial, comercial, económico de nuestro país y del mundo un gran impacto gracias a esas identidades que tenemos. Desde poder asumir la industria de la tortilla, la industria del mole, la industria de todo lo que se va produciendo día a día, el taco no se diga, el aguacate en los Estados Unidos, pero también nuestras bebidas son parte esencial, no solo de nuestra identidad, sino de nuestro pasado, de nuestro presente y sin duda de nuestro futuro. Entre ellas se encuentra la cerveza, entre ellas se encuentra el mezcal y entre ellos se encuentra el tequila. Así que estos aspectos también los debemos saber comprender desde la parte educativa, sus reglas de origen, cómo se desarrolla esta industria, son elementos esenciales que los jóvenes, tarde o temprano, algunos los que estén interesados en esta industria o en este sector, aprenderán a distinguir, a enfrentar, a desarrollar y por supuesto nos ayudarán. Acompáñenos, estamos listos para iniciar. Hoy 22 de junio en Interfaz hablaremos sobre el mezcal, la bebida más emblemática de la región de Oaxaca y cómo es parte de nuestra cultura. No te pierdas la entrevista con Roberto Feltrero, del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología de República Dominicana. Nos acompaña en el estudio la maestra Silvia Estela Jurado Cuellar, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. La generación de contenidos educativos desde la animación es un recurso muy solicitado en la actualidad y Gabriela Vadillo, directora creativa y cofundadora de Hola Combo, está en Interfaz para platicar sobre este interesante tema. Conoce el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Saltillo cumple 441 años de su fundación y prepara una gran fiesta para celebrarlo. Conoce el Museo Universitario de Ciencias y Artes, uno de los museos más reconocidos de la Ciudad de México. No te pierdas las recomendaciones culturales para este fin de semana. Y en los deportes tenemos un reportaje sobre los 100 años del voleibol. No te muevas de tu lugar, quédate en Interfaz. Pues así es, Omar, como bien lo mencionabas, cada uno de los elementos de nuestra cultura muchas veces ancestral, que viene desde los pueblos originarios de México, se está cada vez asimilando más en los diferentes ámbitos de la sociedad y por supuesto la educación no es la excepción. Vamos a ver un interesante reportaje al respecto. El mezcal no se bebe, se besa y se respeta. Reza uno de los tantos dichos que a lo largo del país surgieron de la sabiduría popular para rendir culto a esta bebida que forma parte de la riqueza gastronómica de México. En los últimos años ha eclosionado la producción y demanda por el mezcal, lo que ha implicado que existan procesos de certificación y regulación que den certeza tanto a los productores como a consumidores respecto a la calidad del producto que beben. Procesos en los que se han involucrado investigadores e instituciones educativas. Hipócrates Nolasco es presidente del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal, instancia que certifica la calidad del producto que se oferta al público. En entrevista, comparte la función y relevancia de este organismo. Es una asociación de todos los productores de mezcal que buscan certificarse y su tarea principal es vigilar la autenticidad
la calidad y la trazabilidad de los mezcales. Esto lo hace en el marco de una norma oficial mexicana, que es la norma 070, que a la fecha ha sido actualizada al año 2016. La primera norma 070 data de 1994 y fue actualizada 20 años después, en el 2016, la norma 070. Pero adicionalmente el Consejo Regulador del Mezcal también tiene otras tareas que no necesariamente le son propias, pero que las realiza para organizar, capacitar, promover y proteger a la industria. Sobre todo en las denominaciones de origen, es muy puntual que el producto se conozca realmente si es un producto auténtico, ¿no? Y que sea un producto sano, que sea un producto, como decimos ahora, certificado, ¿no? Eso es lo que buscamos, entonces, certificar calidad, certificar autenticidad y trazabilidad. La trazabilidad es la cadena de procesos por los que pasa un mezcal, desde que se cultiva hasta que llega al paladar de los consumidores. Es, en resumen, la historia de cada mezcal. Químico de formación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con doctorado en alimentos, Hipócrates Nolasco tiene 18 años involucrado en el mundo del mezcal desde el ámbito académico y de investigación. La formación científica te hace también ver los mezcales desde una perspectiva de calidad, ¿no? En general, las industrias califican a todos los procesos artesanales como procesos no acabados, como procesos antihigiénicos, como procesos que merecen todavía mejorarse. Nosotros al empezar a trabajar con los mezcales, pues podemos reconocer que ahí hay procesos que más que verlos como de manera artesanal, ya tienes que verlos como procesos tradicionales, ¿no? Que son parte de la cultura de los pueblos. Los mezcales son esencia cultural. Esto es lo que ha concluido tras años de maridaje entre los productores tradicionales de la bebida con estudiosos, académicos, investigadores y creadores que han documentado la trascendencia de esta bebida, conocida también como el agua de la verdad, para vastas regiones de nuestro país. Que el vodka, por ejemplo, tiene solamente 16 componentes químicos y que el mezcal tiene 600 componentes químicos. Entonces empiezas a descubrir que ahí hay toda una riqueza, que más que reprimir esa riqueza cultural en los pueblos, pues hay que estudiarla, hay que enarbolarla, hay que desarrollarla, hay que comunicarla, ¿no? Nolasco refirió que actualmente hay 4 laboratorios que certifican la calidad del mezcal en México y actualmente está en curso la creación de una maestría integradora en la UAPJO con la colaboración de otras instituciones educativas, lo cual fortalecerá la vinculación que existe entre los químicos egresados de estas instituciones con la producción del mezcal en nuestro país para profesionalizar la industria. Así es que la próxima ocasión que tenga acceso a un mezcal, verifique la certificación y disfrute de una de las bebidas que contiene la esencia, el alma de la tierra. Pues lo que dijiste, Ana Cristina, son bebidas ancestrales interesantes, pero fíjate que algo importante es que esta bebida, el mezcal, se está potenciando en el mundo como una bebida que no solo está gustando mucho, son una industria que está creciendo en México, por supuesto, por su denominación de origen en varios estados del país, no solo es en Oaxaca, pero que está teniendo muy buen impacto, muy buena aceptación en varias partes del mundo, se reconoce como una bebida ancestral y hay que saberla desarrollar de una forma adecuada y que, bueno, pues es una industria que va a generar muy buenos dividendos el día de mañana. Así es, Omar, fíjate que, pues como sabes, yo tuve la oportunidad de estar ahí en Oaxaca y platicábamos con esta persona que vimos en el reportaje, nos decía que el mezcal ha venido creciendo un 20% anual en su producción, en su distribución, en esta economía que ha generado, después obviamente del gran boom que vivimos con el tequila, ahora el mezcal está tomando un papel muy importante y además está tratando de conservar muy bien, que no se vuelva, digamos, una cosa simplemente mercadológica, sino que tenga muy bien estudiado y por eso desarrollar estas opciones como la maestría, la primera maestría en mezcal. Así es, Ana Cristina, vamos a seguir hablando de ese tema. Regresando del corte, ya se encuentra con nosotros Gavino Alzati, quien es nuestro director de información de la Agencia Informativa de Educación de México, y él estuvo también ahí en Oaxaca, precisamente ahondando más al respecto. Vamos a un corte, regresamos, esto es Interfaz. Conoce el catálogo de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. Ingresa a la página de la CONALITEG, que aparece en tu pantalla.
Lo que ya les comentábamos hace unos días, se llevó a cabo en Oaxaca el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Aquí le presentamos varias notas y esta mañana nos acompaña, ya lo decía, Luis Gavino Alzati. Él es coordinador de información de la Agencia Informativa de Educación y quien precisamente conversó en este foro, entre otras personas, con Roberto Feltrero. Él es investigador del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de un país hermano, República Dominicana. Gavino, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer saludarte. ¿Por qué hasta ahora nos acompañas? Hola Omar, pues no me habían invitado a presentar notas, pero qué bueno que ya se da esta oportunidad para compartir con la audiencia de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México, pues esta experiencia que tuvimos muy satisfactoria. Una experiencia muy rica, sí. Muy satisfactoria en la cobertura de este Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Ana Cristina estuvo muy pendiente ahí haciendo una cobertura también muy amplia, junto con todo el equipo de nuestros compañeros que tuvimos oportunidad de asistir. Y sobre todo la relevancia de este encuentro radica, dicho por los propios participantes, en que la lengua es algo vivo, es algo que se está transformando constantemente y tiene una influencia muy grande para los pueblos. Nosotros sí. lo hemos reiterado en varias ocasiones y sobre todo en estas notas que hemos estado transmitiendo. Ha sido muy palpable la relevancia de un encuentro en donde no solamente se discute y se reflexione, sino también donde se intercambien puntos de vista entre los diversos actores de los países que están involucrados en el trabajo con las lenguas indígenas. Y sobre todo este encuentro que tuvo ya lo habían comentado durante las transmisiones que teníamos, la peculiaridad de que se está centrando en el fomento a la lectura, ¿no? Pero la lectura no solamente de los textos escritos, sino también de la oralidad, que eso es algo muy importante. Y sobre todo en la oportunidad que tuvimos de platicar con un especialista como es Roberto Feltrero, él nos comentaba también de que las comunidades indígenas pues no se pueden sustraer, no se han sustraído de esta dinámica que nos han impuesto también ya las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo han sido también unas herramientas muy útiles para la preservación de sus tradiciones y de su lengua. De esto va la entrevista con Roberto Feltrero, quien es un especialista en tecnologías de la información, ha desarrollado software, es filósofo, es ingeniero y ha trabajado también en nuestro país. Tiene una experiencia muy interesante en diversas comunidades de nuestro país a través de proyectos con el CONACYT y ahora se desempeña como investigador del Instituto de Educación Superior en República Dominicana, pero sobre todo es bien importante e interesante ver cómo las tecnologías han transformado la vida de las comunidades y cómo las comunidades también están transformando la utilidad de las tecnologías. Así es, muy bien, Gavino, vamos a ver esta interesante entrevista que hiciste. República Dominicana, un país importante que está haciendo dando grandes pasos en lo que es la educación. Hace poco estuvo en Televisión Educativa el ministro de Educación, precisamente buscando referencias sobre televisión educativa, ya que buscan implementar también este modelo allá. Entonces vamos a ver esta entrevista, Gavino, si nos lo permites, y regresamos. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación y su impacto en la educación es uno de los objetos de estudio e interés para Roberto Feltrero, ingeniero, filósofo, doctor en ciencias cognitivas e investigador del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana. Feltrero ha colaborado en diversos proyectos de documentación, preservación y rescate de las lenguas indígenas en varios países de la región, incluido México, a partir de la irrupción de las TIC en el horizonte cultural. La incorporación de las nuevas tecnologías y los conocimientos científicos a la vida diaria de las comunidades y cómo esta incorporación debe hacerse de un modo respetuoso con sus valores, sus costumbres y sus tradiciones. Y por otro lado, que la lengua también esté presente en los desarrollos tecnológicos y en ciertos conocimientos científicos para que las lenguas se refuncionalicen y realmente puedan también ser operativas en este tipo de contextos relacionados con la ciencia y la tecnología. Desde la perspectiva del especialista, las TIC han reducido la brecha de desarrollo entre los pueblos indígenas y las comunidades urbanas y son un elemento fundamental en la preservación de las lenguas. Hay una brecha evidente desde el punto de vista lingüístico, es decir, las tecnologías hoy por hoy no tienen traducciones ni tienen ningún tipo de elemento traducido a las lenguas indígenas en general. Es parte del trabajo que hemos hecho nosotros, tratar de desarrollar aplicaciones que puedan hacer que las personas interaccionen con las tecnologías en su lengua, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cada vez menos o cada vez más la tecnología está presente en estas comunidades. Nosotros cuando hemos ido a trabajar para producir vídeos educativos o
o este tipo de materiales en formato digital, es fácil ya encontrarse que todo el mundo tiene su celular, puede grabar sus vídeos, puede grabar sus audios. Entonces, ahora mismo la recopilación de ese tipo de materiales es mucho más sencilla que antiguamente. En ese sentido, las brechas han disminuido. Sobre su trabajo en nuestro país, Feltrero destaca que si algo caracteriza a México es la diversidad de lenguas indígenas, por lo que considera que la conjunción de iniciativas, tanto institucionales como de las propias comunidades, para dotar a los pueblos de sus propios medios, contribuirá a fortalecer la preservación de esta riqueza patrimonial. Es muy interesante, Gabino, cómo se reflexionó mucho acerca de esto, del uso de las nuevas tecnologías para la conservación de las lenguas indígenas y además, pues como bien lo mencionábamos, también en el aspecto escrito, es decir, están muy interesados en plasmar estas lenguas en un lenguaje escrito que se pueda ir también conservando y se pueda institucionalizar de alguna forma, como se ha hecho aquí en México con los libros de texto de lenguas indígenas y como se hace en muchos otros países de la región. Así es, Ana Omar. Pues es sabido que existen lenguas que no tienen todavía su, digamos, no existe la manera que se escriban. Han trabajado para castellanizar, ¿no? Para poder plasmarlas en un lenguaje que no sea más similar a los hispanohablantes, pero hay lenguas que se han ido perdiendo y ese es el trabajo que tienen muchos de los lingüistas y los participantes en este encuentro de los especialistas. Yo pienso que lo más relevante de este encuentro, que tendrá su continuidad el próximo año en Campeche y que mantiene nuestro país la sede de este importante evento regional. Sí, porque fue el primer congreso, ¿no? Es el primero. Fue el primer congreso. Exactamente, sí. El segundo se va a realizar en Campeche el próximo año, que es también el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces se espera una celebración todavía mucho más grande y más importante con la convergencia de más países. Me parece que lo más relevante es justamente ver todos los esfuerzos que se han estado haciendo en los diferentes países y cómo no se está trabajando de manera aislada y cómo a partir de este encuentro también se puede tener una convergencia para el rescate de las lenguas indígenas y justamente para poder llevar estas lenguas que están desapareciendo, poder llevarlas al papel y poder preservarlas. Justamente algo bien interesante que también vamos a tener una entrevista, vamos a transmitir una entrevista también aquí en Interfaz próximamente con Ernesto Contreras, ganador del Ariel. Es la historia de esta película en donde solamente quedan 2 hablantes de una lengua. Y Ernesto Contreras nos decía que es una historia real. Él sacó su película a partir de una historia real, ¿no? Claro. Entonces, esto es digamos que es muy rico la relevancia de estos encuentros y sobre todo los contenidos educativos que nosotros podemos transmitir al público. Mucha versatilidad. Así es, Gabino, pues gracias por presentarnos esta interesante entrevista. Estaremos con más material al respecto. Gracias, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más entrevistas. Y esta mañana estamos muy felices de que nos acompañe en el estudio la maestra Silvia Estela Jurado Cuellar. Ella es la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, el sistema de preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto hablaremos con ella pues sobre este vastísimo mundo. Nos estaba comentando la maestra que pues los alumnos de preparatoria y todo este sistema ocupan 1/3 de la comunidad de la UNAM. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Buenos estudio días, de maestra, un Interfaz. placer saludarte. Bienvenida. Gracias por invitarme. Al contrario, para nosotros es un gran placer. Así es, maestra. Cuéntenos, ¿cuál es el modelo educativo que desarrolla la Escuela Nacional Preparatoria? Bueno, muchas gracias. Quiero comentarles que sí, efectivamente, la Escuela Nacional Preparatoria es uno de los 2 subsistemas más importantes que tiene la universidad. El otro subsistema escolarizado es el del CCH. El modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria es un modelo de bachillerato general en el que nosotros estamos enfocados a la educación integral. Es un modelo que abarca ciencia, abarca humanidades, artes y deportes. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Que nuestro alumno salga con todo ese bagaje para enfrentarse a la vida. Es un modelo, nuestro plan de estudios está basado en un enfoque constructivista, centrado en el alumno.
Y en este momento desde el año pasado, estamos ya implementando los programas actualizados de la Escuela Nacional Preparatoria, que fue un trabajo casi de 8 años, que nos llevó a hacer diagnóstico, a hacer análisis, relacionarnos con las escuelas y facultades para saber exactamente qué quieren del alumno de la preparatoria. Entonces, con este modelo pretendemos que el alumno de la preparatoria desarrolle habilidades para poder enfrentar las carreras, que ahora ya son más de 120 carreras en la universidad. Y la novedad que tenemos en nuestros programas actuales es que hemos puesto en ellos 5 ejes transversales. Estos 5 ejes, ¿de dónde los obtuvimos o por qué decidimos que fueran estos 5 ejes? Porque son las demandas que nos están haciendo las facultades de las necesidades de conocimiento que tienen nuestros alumnos para enfrentar sus carreras. Entonces nosotros somos un bachillerato de 3 años. El primer año es de conocimientos generales, el segundo de profundización y el tercer año ya es propedéutico. Ya eligen una área para irse a una carrera universitaria. Entonces, en este proceso, los 5 ejes que hemos elegido y que van permeando todos los programas de estudio son, primero, desarrollar habilidades de investigación. Todos los alumnos deben tener esta habilidad para llegar a la carrera y poder hacer y analizar textos de investigación, reportes científicos, etcétera, e incluso después ellos llegar a desarrollarlos. Otro que es muy importante y que lo han demandado todos los procesos educativos desde la primaria, secundaria, es el manejo de la lengua. Entonces, el alumno llega a la preparatoria con muchas deficiencias en el manejo de la lengua escrita y hablada. Entonces, ¿qué queremos? Darle esta habilidad también del manejo de la lengua y que el muchacho sepa comprender los textos, sepa expresarse y sepa escribir también. Tenemos el tercero, que podría ser el de manejo de las TIC. Este es una necesidad inminente. Sabemos que todos nuestros alumnos, tenemos calculado que un 68-70% tiene un dominio de las TIC muy importante, pero lúdico. Y nosotros le vamos a enseñar a manejar las TIC desde el punto de vista académico. Claro. Sabemos que cómo haga una búsqueda de una información, cómo discrimine información correcta, valiosa, reconocida, y puede eliminar aquellas cosas que no son útiles dentro de un trabajo. Y como la universidad cada día tiene más elementos, incluso la prepa en línea, pues el alumno puede recurrir a todos esos elementos en línea para poder apoyarse, sobre todo en aquellas materias que son de más alto índice de reprobación. Tenemos una cantidad de apps elaboradas específicamente para que el alumno tenga y desarrolle su autorregulación y su autoconocimiento. También que se convierta en un muchacho autónomo, que sepa prepararse por sí mismo. Aunque nosotros no vamos a dejar de ser una escuela presencial, pero debemos allegarnos de todas estas herramientas tecnológicas para que el alumno complemente su aprendizaje y lo pueda reforzar incluso en casa. Claro. ¿No? Maestra, a mí sí me gustaría comentarle algo que creo que es muy importante, el desarrollo integral de los jóvenes, que usted utilizó ese término, y me gustaría aterrizarlo en esta parte, además de este interesante modelo educativo tan bien definido y que precisamente lo impulsa al joven para que llegue muy fuerte, muy fortalecido a la etapa ya universitaria. ¿Cómo desarrollan esta integridad en los jóvenes de preparatoria en relación con el deporte, en relación con la cultura y también en relación con las becas, que precisamente permite fortalecer la parte educativa, pero también personal cuando logran tener una beca hacia alguna parte del mundo? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de becas, porque incluso tenemos algunas becas que son de alimentación. Correcto. Nosotros, como somos una escuela muy heterogénea,
Yo podría atreverme a decir que somos el modelo educativo más solicitado en este país, la Escuela Nacional Preparatoria. Inclusive tenemos una cantidad enorme de escuelas incorporadas de mucho prestigio que están incorporadas a la Escuela Nacional Preparatoria. Tenemos desde las becas alimenticias que ayudan a un muchacho de escasos recursos a poder hasta transportarse a veces, no solamente utilizarlo para la compra de material didáctico, sino para transportarse. Pero también hemos hecho vínculos con embajadas, con diferentes centros que nos proveen de becas para desarrollo de los alumnos. Por ejemplo, tenemos becas al extranjero, tenemos becas para el estudio de la lengua inglesa. Nosotros somos certificadores de Cambridge, nosotros somos certificadores de Delft, y de esto lo hemos ido desarrollando poco a poco, y nuestros propios alumnos estudian la lengua dentro de la escuela y ahí mismo se certifican. Ahora mismo y desde el año pasado empezamos un convenio con Francia en el que hemos enviado a nuestros alumnos. El año pasado enviamos a 12 muchachos a Francia y tuvimos un intercambio de que vinieran otros 12 bachilleres acá y nos conocieran, porque nosotros consideramos que el estudio de una lengua, que es otro de nuestros ejes transversales, que nuestros alumnos puedan dominar, sobre todo en este momento, la lengua inglesa, que les va a facilitar la lectura de textos. Y es que la interculturalidad y la globalidad son importantísimos para la educación de este siglo XXI. Si le permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para platicar más acerca de este y otros temas sobre la Escuela Nacional de Preparatoria. Vamos a una pausa y regresamos. Pues regresamos con la maestra Silvia Jurado Cuellar, directora general de la Escuela Nacional de Preparatoria de la UNAM. Y bueno, pues platicábamos de las becas, la importancia de estudiar en el extranjero y por supuesto todas estas alternativas que sí las ofrecen y que creo que vale la pena que se desarrollen. Ahora bien, creo que un tema que siempre, por lo que decía de la alta demanda, es el examen de admisión. Precisamente el próximo fin de semana se llevan a cabo esta importante convocatoria. A rasgos generales, ¿cómo debe llegar preparado un estudiante a un examen que requiere de mucha preparación, de mucho estudio, de mucha disciplina y, por supuesto, lograr el puntaje adecuado? Nosotros pensamos que la secundaria es la que lo debe de preparar, independientemente de que han surgido una gran cantidad de lugares privados que dan cursos de preparación para el alumno. Pues debe tener conocimientos generales, pero mucha habilidad de resolución de problemas matemáticos, porque las preguntas son de todas las asignaturas. Entonces, los alumnos llenan una solicitud en la que deciden. Nosotros tenemos 9 planteles distribuidos en todo el Distrito Federal y ellos eligen 5 opciones de plantel y según el puntaje que obtengan es como van logrando quedar en alguna de sus opciones. Este sistema lo hace Comipems, totalmente automatizado, no hay mano que entre, sino que es un juego entre la calificación del alumno y su promedio en un momento dado de desempate. Claro. Nosotros en la prepa a veces 240,000 solicitudes de alumnos para entrar a la prepa y solo pueden entrar a la prepa 15,000. 17,000 más o menos, y otros 17,000 al CCH. Entonces la competencia es fuerte. Ellos deben venir preparados en una cultura general muy importante y con habilidades de buena lectura para entender el examen. Es un examen de opción múltiple, que a veces no es fácil, precisamente por la atención que tiene que prestar en la lectura, ¿no? Claro. En ese sentido, maestra, pues es verdaderamente una cifra impactante, ¿no? De 250,000 que aplican, 15,000 entran. Sin embargo, lo mencionó y estábamos hablando de muchas escuelas que se incorporan al sistema UNAM.
privadas y de otro tipo, y también nos mencionaba otras opciones de educación a distancia, educación en línea, herramientas que pueden ayudar a los jóvenes a complementar y a adentrarse en este sistema tan completo de la preparatoria de la UNAM. ¿Cómo funciona esta incorporación y qué otras herramientas tienen los estudiantes para acercarse a la Escuela Nacional Preparatoria? Bueno, nosotros, como les dije, somos una escuela escolarizada. Todos nuestros planteles tienen de 6,000 a 11,000 alumnos. Y tenemos centros de cómputo, tenemos mediatecas y tenemos todo lo accesible para que el alumno pueda, en un momento dado, ir a sentarse frente a una computadora y buscar un recurso didáctico que ya está preparado previamente por grupos de profesores especializados en las asignaturas y poder estudiar un tema que le haya sido difícil dentro del plan de estudios en el que está. Entonces, nosotros consideramos que dentro del mismo proceso de aprendizaje de una asignatura, el alumno está también aprendiendo a utilizar una tecnología de la información. Por supuesto que todo el tiempo estamos también formando profesores. Es una parte importantísima de la preparatoria. En este momento que estamos abordando nuevos, renovados, revisados programas, la capacitación que hemos hecho, por ejemplo, ahorita durante todo este año para los profesores de cuarto y quinto ha sido muy intensa, porque luego el maestro a veces tiene temores de iniciar una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje porque no la domina. Pero lo que le estamos dando al profesor es esa formación para que pueda dominar todos los conocimientos y la metodología didáctica para poder abordar, por ejemplo, estos ejes. ¿Por qué lo digo así? Porque vamos a suponer, tengo un eje que es valores. Desde cuarto año, el profesor debe incluir dentro de su programa de trabajo la incursión de valores. Vamos a pensar, alguien me puede decir, bueno, ¿y cómo yo puedo hacerlo en una asignatura como matemáticas? Porque queremos inculcarle al alumno valores de honestidad, porque queremos inculcarle al alumno valores de eficiencia, valores de reconocimiento del otro. Y entonces el mismo maestro de matemáticas dentro de su clase puede ser el maestro que llegue a tiempo, el maestro que revise trabajos y entregue a tiempo y le enseña al alumno que no copie, que no suplante a otros, que, o sea, estos valores en cualquier asignatura se los podemos y que junto mostrar. Con el modelo educativo precisamente permite homogeneizar el nivel educativo en todas las preparatorias y en todos los prep y en todos los SHs, ¿no? Porque estamos hablando de, ¿cuántas preparatorias estamos hablando? 9 preparatorias. Más los SHs, y buscan tener la misma calidad y altura en cuanto a los programas educativos, ¿no? Tanto en profesores como programas. Por supuesto, y nosotros les recuerdo que somos el semillero que le manda la mayor parte de los alumnos a las escuelas, a las facultades. Claro. Entonces, pues las facultades durante muchos años nos han exigido calidad. Exacto. Y nosotros recibimos un alumno con muchas deficiencias, por supuesto, no logramos superarlas todas, pero hemos estado trabajando intensamente en desarrollar estas habilidades para que el alumno llegue mejor preparado a enfrentar la carrera. Entonces, este proceso, pues solo tenemos 3 años para lograrlo. Sí. Una de las bondades también de nuestro modelo es que tenemos un área propedéutica. El último año de nosotros, ya el alumno elige carrera, o ya por lo menos visualiza a qué área del conocimiento se quiere ir. Y elige 4 áreas del conocimiento: la física matemática, la químico-biológica, la de ciencias sociales y la de humanidades. ¿Cuál es la más solicitada? Pues en este momento las científicas. ¿Ah, sí? Sí, el área 1 ha crecido muchísimo junto con el área 2. Correcto. Hemos tenido que abrir nuevos grupos para poder atender esa demanda. Hace varios años la más demandada era sociales, por ejemplo. Sí. El área 3 y 4 eran muy demandadas, ahora se cambia. ¿Qué quiere decir? El alumno le está dejando de tener miedo a la ciencia, porque también era un tabú, ¿no? Claro. De que esas materias duras eran más difíciles y le daba la vueltecita. Claro. Entonces, nuestros programas de estudio también, por ejemplo, todos los alumnos llevan matemáticas hasta en el último año.
Y eso habla muchísimo de una radiografía de lo que está a punto de suceder en el futuro con las nuevas tecnologías. Le invitamos, maestra, a seguir ahondando en esta conversación en otras ocasiones con los diferentes participantes y miembros de estos 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias. Solamente le digo a los alumnos que presentan este fin de semana su examen que lo hagan con tranquilidad y que los espero en las prepas próximamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos en sus Interfaz. Muchas gracias. No. Es momento de ver lo que nos presenta la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la DGESPE. Hoy nos invita a conocer a la maestra Esmeralda Jiménez. Ella es docente de la Escuela Normal Preescolar, profesora Francisca Madera Martínez de Tlaxcala, quien participó en el segundo Congreso Nacional sobre Educación Normal en el estado de Aguascalientes. ¿Cuál es su experiencia durante su participación en el CONICEN? Tuve la oportunidad de participar en el primer CONICEN. La experiencia fue grata. Yo creo que el principal motivo de estar aquí presentes es compartir la investigación que realizamos en la Escuela Normal. ¿Cuál será la ponencia con que participará en el CONICEN? Sí, la ponencia lleva por nombre factores que inciden en la elección de la licenciatura en educación preescolar y tiene que ver con aquellos factores y motivos que orientan a las estudiantes a elegir la licenciatura como una carrera profesional. CONICEN, espacio para compartir ideas. Tienen la oportunidad de conocer los trabajos que están desarrollando otros colegas. Realmente me siento muy contenta, la logística ha sido muy buena, el intercambio de ideas, opiniones, muy enriquecedor. Bueno, la temática es investigación sobre educación normal. Yo creo que está muy focalizada la temática del Congreso. Creo que es importante este espacio porque es la oportunidad para intercambiar y dar a conocer lo que estamos haciendo, las producciones académicas. Y bueno, la invitación está abierta a que participen en las diferentes modalidades. Y bueno, llegó el momento de vivir la experiencia de estudiar en otra parte del mundo a través pues, de la carne propia, de lo que nos cuenta una alumna, una pues destacada alumna que tuvo la oportunidad de estudiar en otro país. En esta ocasión nos acompaña Andrea Jacqueline Ramírez Ruiz, quien gracias al programa de capacitación de estudiantes de escuelas normalistas públicas, pues tuvo oportunidad de estudiar unos meses en Canadá. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trató esta oportunidad a la que accediste y cómo lograste conseguirla? Bueno, para poder participar en esta oportunidad, en esta beca, a estudiar en otro país, fue necesario inscribirme a una convocatoria de movilidad. Yo estudio en la Escuela Normal de Tecámac y por mi cuenta pues busqué la oportunidad para poder participar en ella. Hubieron dos resultados. El primer resultado pues no fui beneficiada, ya después salió una segunda fase, ya después del temblor y bueno, varias situaciones. Me llamaron, me dijeron que estaba aceptada y el tiempo que fui al intercambio académico fue de 2 meses, en donde estuve estudiando en la Escuela Georgian College junto con 20 compañeros de diferentes normales de la República Mexicana. ¿Por qué Canadá y de qué se trató este curso que fuiste a hacer a Canadá? ¿Por qué Canadá? Bueno, nos habían comentado, dentro de la beca no nos decían de qué trataba el curso, solo nos dijeron que era para mejorar nuestro inglés. Ya cuando llegamos allá nos dijeron que el curso trataba sobre la educación en Canadá, íbamos a saber de qué manera los niños aprendían, y bueno, esto me benefició a mí dentro de mi licenciatura. Me apoyó muchísimo para ir aprendiendo más actividades, estrategias que los docentes manejan en las escuelas. Y bueno, pues nos comentaron sobre la cultura, sobre la ideología que los canadienses tienen hacia la educación, la manera en cómo visualizan a la docente. Y pues sí, fue una oportunidad de 2 meses en donde estuvimos de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Escuela Georgian College con la maestra Susan. Y fue pues muy grato estar practicando nuestro inglés, comenzar a vivir nuevas experiencias que pues
es una cultura muy diferente a la que yo desde chiquita viví. Y pues convivir con personas que siempre te tenían así como lo que tú necesites aquí está, y tenías todas las oportunidades en cuanto a tecnológicas, económicas, dentro de la escuela, muchísimo apoyo para el desarrollo del curso y pues apoyar a que tú vayas aprendiendo más. Claro. Oye, Andrea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esto que aprendiste sobre cómo se ve la educación y la docencia allá en Canadá? Bueno, yo fui una de las chicas que tuvo oportunidad de ir a asistir a una escuela. Esto fue por parte de mi homestay, con la que yo estuve viviendo. Fui a asistir a un grupo de primaria y pues es muy diferente las clases. Ellos tienen como base la lengua inglés, pero su segunda lengua es francés. Entonces, las áreas de la escuela tenían las letras en francés. Los niños, ese día casual fue mi cumpleaños y los niños me dijeron, quiero que me enseñes español. Y yo, ¿qué te gustaría aprender? Y yo desarrollé pues algunas habilidades que tengo como docente en formación. Y pues ya les enseñé mi idioma, les enseñé con el mapa donde yo vivía, a qué distancia estaba yo de mi casa, y pues a ellos les encantó. Estuve pues conviviendo mucho tiempo, prácticamente 6 horas con los niños, donde existe mucha diversidad, niños con papás de otra nacionalidad, Japón, Brasil, sí se veía mucho la diferencia de nacionalidad. Y fue muy, muy bonita esa experiencia, el conocer diferentes estrategias, actividades que yo tengo la posibilidad de implementar con mis alumnos en el preescolar. Y bueno, de cierta manera, mejorar mucho en cuanto a mi formación y en cuanto a mi persona, sí te apoya mucho. Y ya precisamente hablando de tu formación pues como individuo, como persona, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué es lo que más te costó trabajo? ¿Cómo fue experimentar vivir en Canadá? Bueno, creo que para mí lo más importante es que yo jamás había estado sola, pues siempre había estado con mis papás. Y eso de mi primer vuelo, irme a otro lugar donde yo no sabía con quién iba a estar, a dónde iba a estar, de qué trataba estar en otro país, fue muy difícil. Al principio sí fue muy difícil, otra cultura, sí me costó mucho trabajo, pero conforme fue pasando el tiempo, la familia con la que yo viví me apoyó mucho para tener más confianza en mí misma. Y bueno, a lo mejor el primer mes me ayudó para estabilizarme, acostumbrarme al ambiente en el que yo vivía. Y aparte, bueno, estuvo nevando, entonces cambió muchísimo mis expectativas, las que yo esperaba. Así fue, así cambió totalmente mi forma de ver las cosas actualmente. Y en el segundo mes, pues ya me sentía más independiente, ya yo podía caminar y hacer lo que yo quisiera y estaba consciente de las responsabilidades que esto llevaba. Claro, pues ese es uno de los grandes beneficios de este tipo de experiencias, que no solo profesional, sino personalmente crecemos. Sí. Muchísimas felicidades, Andrea Jacqueline Ramírez Ruiz, y bueno, seguramente que este será el primero de muchos éxitos más. Esperemos que sí. Vamos a hacer otra breve pausa, pero seguimos en Interfaz, no se vayan. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es un gusto que sigamos esta mañana de viernes compartiendo esta información en el sector educativo. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, una joven innovadora, creativa, casos raros que suceden aquí en México. Gabriela Vadillo, ella es directora creativa y cofundadora de la casa productora Hola Combo, que precisamente inició una nueva etapa en la generación de materiales educativos, ¿no? Ahí la grandeza de estas creatividades. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por estar con nosotros en Interfaz. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, pues interesante esto. ¿Qué has hecho dentro de esta etapa nueva en tu carrera sobre estos contenidos educativos? ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué has hecho y cuál es el objetivo de todo esto? El proyecto en específico en el que hemos estado desarrollando es el proyecto de 68 Voces, 68 Corazones. Es un proyecto que surgió hace 5 años, surgió por una iniciativa personal de querer regresar a la sociedad algo a través de lo que sé hacer, que es contar historias a través del diseño y la animación. Y
Y pues bueno, surgió, es un proyecto, es una serie de cuentos indígenas narrados en su lengua originaria y está basado en la premisa de nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Como en esta idea de no podemos amar a una persona, a una cultura, a un país si no tenemos conocimiento de la riqueza que representa. Y bueno, es un proyecto que creció primero gracias a una beca, la beca del FONCA de Coinversiones, y pues posteriormente ha crecido gracias a la iniciativa de distintas instituciones que han entrado, como Canal 11, el INALI, CDI, una cafetalera que se llama Ruta Maya Coffee, y pues gracias a ellos ahorita llevamos 35 cuentos de estos 68 que buscamos crear. Gabriela, bueno, 68, supongo que por el número de lenguas indígenas en nuestro país. ¿Cómo ha sido este proceso de creación, tanto en la parte, digamos, cultural, literaria, filosófica de cada una de las lenguas? Me imagino que se han tenido que meter a las entrañas con cada una de estas culturas. Y pues después la parte del diseño, ¿no? Que es lo que a ustedes les compete y que además le han estado dando una personalidad distinta a cada una de estas voces. Justo parte de lo que buscamos es, a partir del diseño de la ilustración, hacer una reinterpretación de la cultura. No queríamos caer en el cliché de lo mexicano, sobre todo como en el exterior, ¿no? Como este cliché en el que nos tienen muchos. Entonces, por eso justo buscamos, ¿no? Hacer una reinterpretación de lo mexicano a través de ilustradores contemporáneos y que también nos dieran pie y dejaran implícita la idea de que son culturas vivas, son culturas contemporáneas y en continuo movimiento, llenos de jóvenes que están haciendo cosas. Sí, que no se piense en el pasado, exactamente, ¿no? Que se asuman que se está actualmente. Y es lo que no queríamos quedarnos, en un acervo estático, que nada más fuera como un acervo de estas 68 lenguas, sino al general ser como una chispa o un detonante desde dentro de las comunidades, que esto ayude, una herramienta que ayude a generar nuevas acciones. Toda la parte de investigación y lo que comentabas, como ya de las historias y demás, ha sido como un proceso muy enriquecedor. Ha sido muy padre entrar como... Al principio el proyecto fue un proyecto solo de investigación, cuando empecé con la beca, pero cada vez, y sobre todo ahí sí, gracias al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ha sido un proyecto que cada vez ha sido más en conjunto con las comunidades. Fue iniciativa del instituto y me pareció increíble la idea de que fuera un proyecto cada vez hecho más desde la comunidad, con la comunidad y no solo para la comunidad. ¿Cómo fue eso precisamente, esa cosmovisión de las culturas indígenas y sobre todo después primero entenderlas, ¿no? Ya comentaste que utilizaron el medio de la investigación. Primero entenderlas, después asimilarlas, desarrollarlas y plasmarlas en estos cuentos, en estos 35 cuentos ahora y 68 que es el objetivo. Ha sido increíble ver las coincidencias que tienen varias de las comunidades, una profunda coincidencia como en la parte de la naturaleza, en la muerte, y ha sido como redescubrir, ¿no? También como esta conexión que a lo mejor muchos que estamos a lo mejor en la ciudad hemos perdido. Entonces ha sido un continuo aprendizaje y ver también que hay también muchas historias comunes y historias también que se entrelazan con la religión, con la colonización y que también se entrelazan con historias actuales. Seguimos siendo cercanos, o sea, alguien Exacto. que nunca o que ha tenido poco contacto con alguna de las sociedades indígenas, finalmente el mexicano sigue siendo va muy de la mano. Exacto, y que creo que es parte de lo que buscamos con el proyecto, como dejar claro, o más bien abrir la idea de que como mexicano somos toda esta unión, somos toda esta diversidad, no estamos separados, no es nada más los otomís, los mixtecos, mazatecos y los que no pertenecen, sino que todos, y rascándole ni siquiera tanto, casi todos tenemos algún ascendente, abuelo, tío, además que haya pertenecido a una comunidad, entonces todos tenemos cierta ascendencia y que creo que eso es lo bonito y lo rico de ser mexicano, como el ser conscientes de esta diversidad que tenemos. Claro. Y están en el lenguaje, en la comida, en nuestro comportamiento, está en todas partes. ¿Cómo ha sido recibido este proyecto tanto por las comunidades, que supongo que debe ser interesantísimo lo que sienten cuando ven esta interpretación, y también pues por el mundo del cine, de la animación, etcétera? Ha sido muy bien recibido en ambos lados. Como bien dices, el proyecto va dirigido a estos dos targets, ¿no? Por un lado, toda la población que no pertenece a una comunidad, también como para ayudar a fomentar, a disminuir la discriminación, y por otro lado, toda la comunidad hablante, toda la comunidad indígena, para enaltecer el orgullo de ser parte de una comunidad. Dentro de las comunidades ha sido muy interesante ver como el gusto de ver una animación como un medio actual
cómo utilizan su lengua, cómo hacen una reinterpretación de cultura, el legitimar que su lengua se puede utilizar todavía. Claro. Y por otro lado, el proyecto ha sido muy bien recibido también en festivales nacionales e internacionales. Ha habido como un interés en particular como de medios internacionales en Estados Unidos, también como mucha de población migrante se ha acercado también como para proyectar allá en comunidades el proyecto, entonces eso ha sido también muy interesante. Oye, Gabriela, entonces, estos 35 cuentos ya terminados, ¿dónde se pueden ver? ¿Dónde se pueden ver? Sí, ahorita el proyecto se puede ver completo en la página que es 68voces.mx, también en un sitio a través de Canal 11 que se llama Nuestro Origen, Nuestra Lengua. Y en televisión se pueden ver justo como parte de estos 35. Tenemos ya 22 en el sitio y poco a poco ahorita en estos días estamos sacando ya los nuevos, ya hasta completar los 35. Oye, pues qué interesante. Pues yo quisiera preguntarte, bueno, simplemente cómo se pueden seguir o cómo van a ir desarrollando estos que siguen. Continuamente los estamos subiendo también en nuestro sitio de Facebook, que es 68 Voces. Y ahorita nos hemos dedicado como a difundir más el proyecto, pero seguimos buscando instancias que se quieran sumar para acompañar la producción del proyecto, para continuar hasta cubrir las 68 lenguas maternas y bueno, un plus que sería las 69, que son las 69 con el español, las 69 lenguas oficiales que tenemos en Pues México. cuentas con nosotros, nos sumamos la Agencia Informativa de Educación. Interesantísimo este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por platicar nuestra experiencia, Gabriela. Pues seguramente no es la primera vez que vengas, porque creo que tienes mucho que contar, mucho que decirnos, además de los trabajos que ya los pueden ver en esta página que nos decía. Gracias, Gabriela Vadillo, directora creativa y cofundadora de Hola Combo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Una pausa, regresamos. La ciudad de Saltillo, en Coahuila, se está alistando para festejar el 441 aniversario de su fundación y como parte de los festejos llevará a cabo el Festival Internacional de Cultura de Saltillo, que incluye 132 eventos con artistas nacionales, pero también internacionales. La ciudad de Saltillo cumple 441 años desde su fundación y celebra con un Festival Internacional de Cultura en el que habrá una amplia oferta educativa y de capacitación. Una comunidad que decide hacer el Festival Internacional Cultural y bautizarlo con su nombre, Saltillo. Una fiesta de todos, incluyente, que respeta ideologías y creencias, que festeje el presente y que le apueste al futuro, nutriéndose del conocimiento de generaciones anteriores. Al crearse el Instituto Municipal de Cultura, se planteó un compromiso con la formación de sus artistas locales y en esta ocasión se les dará la oportunidad de presentarse ante la gente de Saltillo y por primera vez habrá un festival de dramaturgia en esta ciudad. En este caso, el gobierno municipal de Saltillo y su alcalde decidió que el festival fuera y diera un paso a extender los servicios educativos y culturales a todos los sectores de la población. Por eso también estaremos en centros culturales, estaremos en centros comerciales, estaremos en museos, estaremos en galerías independientes y estaremos en las calles. Yo creo que la gente tiene que toparse la cultura por donde va pasando y la idea es de que el festival vaya hacia ti y tú también vengas al festival. Iván Márquez comentó que los libros también son un tema de interés en este festival, ya que se presentarán El perro pestañas, recolector de dientes y Las tijeras mágicas, que han pasado por una serie de presentaciones desde el papel hasta su lectura en braille y finalmente se exhibirá en realidad virtual. Vanessa García, directora de turismo, comentó que la ciudad está llena de manifestaciones artísticas y educativas. En Saltillo se fundaron las primeras escuelas y universidades, siendo siempre una ciudad generadora de vida intelectual y cultural. Actualmente, Saltillo sigue demostrando su liderazgo cultural en la infraestructura educativa y museística y de recintos artísticos. Es muy vasta. Solamente en su centro histórico se localizan más de 20 museos, sin contar el Museo del Desierto, que es un ícono en la ciudad de Saltillo. El festival contará con la participación de más de 2,000 artistas en 132 eventos distribuidos en sus 5 días de duración. Saltillo, Ana Cris, a estos eventos culturales de gran relevancia y siempre con pues este contexto de ciudades majestuosas, bonitas, con también muchas alternativas
la arquitectura, museos, en fin, fiestas culturales que no hay que perdernos. Además, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, promueve exposiciones multidisciplinarias que pueden incluir innovadores formatos como el video, la instalación, performance y arte digital. Vamos a conocer más detalles. El arte contemporáneo es una de las disciplinas artísticas que domina la oferta cultural del país. Y en esta ocasión es el turno de los estudiantes de la generación 2016-2018 del Espacio Académico SOMA, organización dedicada al intercambio cultural. Como parte del proyecto de titulación de 8 jóvenes artistas de América Latina y de Europa, y en colaboración con el Museo Universitario de Ciencias y Arte, presentan una exposición colectiva que busca generar una relación entre el arte, la memoria, la política, la sociedad y la resistencia. Esta exhibición trata de jugar con lo contrario, no trata específicamente de darte un mensaje directo, no trata específicamente de contarte la realidad como la ves, sino está tratando como de resistir, ¿sí me entiendes? Está tratando como de resistir, de ser un poco más opaca de lo normal. Ahora en común, más opacidad, es un laboratorio de experimentación museológica que invita a reflexionar y detonar preguntas abiertas acerca de las obras, además de representar un enlace que comunica perspectivas, estrategias y metodologías de investigación educativa. Propone básicamente una especie de contradicción, ¿no? Porque el concepto de opacidad, como nosotros lo estamos trabajando en esta exhibición, o por lo menos como yo también lo estoy trabajando, es ese momento en el que tú estás enfrentándote ante una realidad, un contenido, una imagen, y no está totalmente clara su postura, ¿no? La postura yo creo que es lo más importante dentro de esta exhibición. Esta exposición es resultado del programa educativo de SOMA, el cual está orientado a fortalecer el diálogo e interacción entre artistas jóvenes, y podrás visitarla en MUCA Roma hasta el 29 de julio del 2018. Pues llegó el fin de semana y bueno, como cada semana les presentamos algunas recomendaciones culturales. Este fin, pues en el marco de un evento muy importante que tiene lugar a nivel internacional en varias de las ciudades más importantes del mundo, que es la Marcha del Orgullo, donde se celebra la diversidad sexual. Vamos a ver estas recomendaciones culturales en este contexto. Un nuevo fin de semana comienza y con él llega una de las conmemoraciones más diversas y coloridas en la Ciudad de México, la Marcha del Orgullo LGBT. Esta ocasión les presentamos algunas recomendaciones culturales que giran en torno a esta celebración. Empezando por el sábado 23, el Centro Cultural José Martí, ubicado en el corazón de la ciudad, presenta Queens of the World, una mirada a la escena drag de la CDMX. Exposición fotográfica que invita al público a conocer la historia de 11 reinas y dar una mirada a la cultura drag como un arte. Pero si lo tuyo es el ballet, no te puedes perder la presentación de la compañía Danza Drag, Les Ballet Trocadero de Montecarlo, o los Trocs como se les dice de cariño, quienes tras una década de ausencia regresan a México. Y no podría haber mejor escenario que el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Por último, el Museo Universitario del Chopo recibe dentro de sus instalaciones la muestra Divina Comedia, que de la mano del curador Pedro Slim lleva a sus visitantes a interpretar la ruptura de estereotipos y cuestionar los procesos de normalización. Ahora no hay pretexto para quedarse en casa. No olvides que si acudes a alguno de estos eventos, puedes enviarnos tus fotos a nuestras redes sociales. Omar, pues vimos otras recomendaciones culturales, pero las que son en el marco de la Marcha del Orgullo LGBT son un evento internacional. Estuve ayer en la ciudad de San Francisco y estaba toda completamente lista para recibir este desfile, esta marcha, que pues en San Francisco, por ejemplo, es una de las ciudades más importantes, claro, donde se celebra. Así es, pues sí, estaremos por supuesto al pendiente, al tanto y pues celebremos. Así que vamos a hacer una pausa, Ana Cris, regresamos con más. Esto es Interfaz. La matrioshka tradicional rusa está inspirada en muñecas similares creadas en Japón en 1890.
Y es un gusto saludar a nuestro queridísimo Javier Aranda, quien se encuentra en Texas, pero no por ello nos dejará sin sus confesiones literarias y que por supuesto hablará además de un tema que ya habíamos tenido aquí en el estudio con el escritor, el azaroso arte del engaño, historia del mundo, de la causalidad y la estadística del investigador Gerardo Herrera Corral. Javier, muy buenos días, es un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola Omar, buenos días. Pues estoy en efecto ahora con ustedes en el estudio, pero gracias a la tecnología pues podemos estar en contacto, por supuesto. Y en efecto haré un comentario sobre el azaroso arte del engaño, que es un libro de Gerardo Herrera Corral, que me da mucho gusto que hayan llevado al estudio, porque esta propuesta es la que hace una persona que ha trabajado durante más de 20 años, yo me imagino, con datos duros, interpretando para ir desmenuzando la relación que tenemos con el mundo de la física, con la astronomía, etc. Entonces, el uso constante de datos duros a través de las computadoras recopilados, etc., es su herramienta fundamental. Y lo que hace este investigador con este libro es llevar ese método, esa capacidad de análisis para analizar los datos a cuestiones sociales. Y uno puede siempre imaginarse que la ciencia vive demasiado lejos de uno, pero nos olvidamos que muchos desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la ciencia, con la información dura de manejar las cosas con el lenguaje binario de sí o no, han hecho posible que algunas cosas como el microondas, que fue un desarrollo para los astronautas, pues sean una realidad provechosa para nosotros todos los días. En el caso que nos propone este investigador es acercarnos a los datos estadísticos de otra manera. Él dice que no basta más o menos saber leer el alfabeto de los números, como sabemos el otro alfabeto, porque así como existen lectores precarios, también existimos, y yo me incluyo, lectores de cifras precarios, que caemos con facilidad en el engaño de quienes usan las cifras para interpretar las cosas. Muchas veces, nos dice Herrera, manejamos datos que no deben mezclarse porque pueden ocasionar incluso tragedias. Hay un caso, por ejemplo, que yo recuerdo mucho de unos astronautas que midieron, digamos, que para alumbrar o aterrizar a un objeto, ellos calcularon la fuerza y la capacidad de la nave en metros cuadrados, pero las mediciones eran en otro tipo de medidas, era la medida inglesa. Entonces, esa mezcla de dos sistemas diferentes para interpretar una cosa provocó que se estrellara esta nave espacial. En el caso social, en el caso político, no vemos tan dramáticamente las consecuencias de la mezcla de sistemas que no se pueden combinar, pero sí nos llevan a tener una percepción distinta de lo que está ocurriendo. Él nos dice, por ejemplo, que todos los medios usan estadísticas, gráficas para interpretar, y eso lo vemos ahora con las campañas políticas, de lo que está pasando, de a dónde van las sentencias y todo eso, pero él también nos hace ver que por nuestra poca capacidad de análisis aceptamos muchas veces interpretaciones numéricas que son falsas o parciales o son tendenciosas porque simplemente se fijan en una parte del uso de esos datos duros y no nos permiten ver la totalidad ni el origen. Él dice que se olvida siempre hablar de cuál es el cero en una gráfica y tiene toda la razón, porque si hacemos comparativos a nuestro antojo en el promedio de una gráfica, digamos de unas estadísticas que nos hablen de preferencias electorales, podemos escoger una parte que favorezca a un candidato, otra parte de la muestra que favorezca a otro, y podemos hacer interpretaciones distintas con los mismos datos. Entonces él, lo que yo entiendo que quiere hacernos ver con este libro es que necesitamos no ser lectores precarios de datos, porque los datos son una realidad que tenemos todos los días. Yo sé que, por ejemplo, un niño en una ciudad como la Ciudad de México, como Nueva York, como Berlín, como Londres, en el trayecto de su casa a la escuela está expuesto más o menos a 5,000 imágenes. Imágenes que en muchos casos son publicidad. Es información que estamos recibiendo y necesitamos procesarla para poder entenderla y discriminar
Él pone mucho énfasis en su libro, en los casos que nos da como ejemplo, manera de ejemplo, que debemos aprender a discriminar, es decir, a quitar las cosas que no se deben mezclar y tener una aproximación real a las cosas. Hay un capítulo que me gustó mucho que es cuando nos habla del primer plagiario, que es Ptolomeo, y es precisamente por mal uso de ciertos datos. No le quito mérito a Ptolomeo, pero nos hace ver que quien recopiló los datos fue otro personaje que está perdido, ahora sí que en el olvido. Sí, es un librazo, y otra de las cosas que nos llamaron muchísimo la atención, Ana Cris, a mí, cuando estuvimos platicando con Gerardo Herrera Corral, pues es eso, ¿no? Que un científico escribe estos casos azarosos, estos casos de probabilidades, esta forma de ver la vida, pero también lo plantea muy bien desde una perspectiva literaria. Estamos acostumbrados a que escritores de la talla de Paul Auster, Julio Cortázar, Javier Marías, escriban sobre las probabilidades dentro de sus mundos y dentro de sus perspectivas, pero que un científico que escriba buena literatura, eso tampoco es común y vale mucho la pena destacar, Javier. No, vale toda la pena, porque yo creo que sí somos una especie de analfabetos funcionales en materia de ciencia, y estamos inmiscuidos en un mundo donde debemos a muchas cosas a la ciencia y a los científicos. Si no somos capaces asimilar eso y de deceptar lo deceptable, pues vamos a seguir confundiendo, digamos, por darte un caso, el progreso, la idea del progreso con la producción descomunal, y seguir produciendo el mismo material hasta que se acaben las fábricas o se desgasten las máquinas, así contaminemos al mundo. Entonces no podemos guiarnos solamente por esa interpretación de los datos duros, sino tener una visión integral, y eso solamente se logra teniendo cierta educación matemático-científica para no irnos con la finta. Y bueno, también, Javier, una cosa que resaltábamos mucho era que era muy pertinente este análisis que hace Gerardo Herrera en este momento en el que la información pues nos está inundando y tenemos que aprender a interpretarla, aprender a sopesarla, aprender a discriminarla, ¿no? Y bueno, él lo hace con ejemplos muy claros, con ejemplos concretos que nos ayudan mucho a comprender dónde buscar la verdad o la interpretación. Exacto, y no hay que olvidar que en este mundo todo es información. Desde la época primitiva, todo es información. Así es, Javier. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya nos vemos por acá en la próxima semana. Pásala bien. Gracias. Hasta Texas. Saludos. Gracias. Pues vamos a hacer una pausa, Ana Cris, y regresamos con más información. Esto es Interfaz. El metro de Moscú es el más profundo del mundo, con 110 metros bajo tierra. Es reconocido también por su decoración rica en arte. Y bueno, ya está con nosotros Eduardo Gaitán, que como siempre nos viene a mostrar, a enseñar el andamiaje educativo detrás del deporte, en esta ocasión detrás del voleibol, un deporte pues poco profundizado, yo creo, ¿no? Sí, tienes razón, ¿Qué tal Anita? la de audiencia, de afición el voleibol? Primero, qué gusto tenerte de vuelta por acá, qué gusto saludarte, ¿no? Y nos compartir extrañó. las cámaras. Sí, no la nos vemos muy extrañó. contenta ya. Pues, Sí. sí. Pero bueno, así es la cruda realidad. Así es, pero qué bueno que ya está aquí de nuevo. No, ya por favor, es un honor para mí estar aquí cargada. con ustedes. Omar, igualmente, qué gusto estar con ustedes, Igualmente. amigos de Interfaz y de Televisión Educativa. Exactamente, el deporte del voleibol no tiene tanta profundidad, no tiene tantos adeptos como otros deportes en México, como bien lo dice Ana Cris, pero son 100 años, y ya son 10 décadas de la práctica de este deporte en México, y se han tenido muchos buenos episodios, ¿no? Fueron 48 años de ausencia en los Juegos Olímpicos. Apenas regresamos en Río 2016. En los Juegos Panamericanos, por ejemplo, con Juan Virgen y con Lombardo Ontiveros ganando esa medalla de oro en contra de la dupla brasileña. En 1955, en los Juegos Panamericanos, también México consiguió la medalla de oro. Entonces, creo que hay mucho de dónde cortar. Creo que esta presentación del libro en la cual estuvimos presentes, que se llevó a cabo la semana pasada, 100 años de voleibol en México, creo que servirá de inspiración para las futuras generaciones, para que tengamos mejores voleibolistas. Pero vamos a ver lo que les preparé. 100 años de voleibol en México. Hace 100 años no existía el Internet.
No se había disputado un solo mundial de fútbol. Países como Canadá, Irlanda, Australia, Israel, Qatar no estaban políticamente conformados y no hacía demasiado tiempo que el hombre había volado por primera vez. Así era el mundo mientras México se iniciaba en la práctica del voleibol. Un siglo de crecimiento, de aprendizaje, de evolución, de historia, de contrastes. Logros y sorpresas, algunos tropiezos que han servido para levantarse con más fuerza, con integridad. Participaciones históricas, páginas doradas. Todo esto lo podremos encontrar en el libro 100 años de voleibol en México, una compilación única labrada por la Federación Mexicana de Voleibol y el Comité Olímpico Mexicano para conmemorar 10 décadas de saques, bloqueos, remates y voleo. A base de buena voluntad de dirigentes deportivos hemos hecho cosas que no habíamos podido hacer, ¿no? Que sea un deporte considerado por la Secretaría de Educación como un deporte básico ha hecho que nuestro deporte sea de los consentidos para practicarse en el país. La calificación de la selección varonil a los Juegos Olímpicos de Río 2016, la medalla de oro de Juan Virgen y Lombardo Ontiveros en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, la participación de los representativos aztecas en los Juegos Olímpicos de México 68, capítulos inolvidables que moran en las páginas de esta magnífica obra. El celebrar 100 años, que aunque no los vivimos todos completos, pero es muy emotivo. Muy emotivo, este año también 50 años de los Juegos Olímpicos, también estuvimos ahí en los Juegos Olímpicos, también es otra, yo no sé si este año alguna nos dio un infarto de tanta emoción, pero es muy satisfactorio. El tiraje inicial de esta compilación, hecha de historia, de recuerdos, nostalgia, es de 500 ejemplares. Posteriormente, la Federación Mexicana de Voleibol lanzará un nuevo tiraje con alcance para toda la República Mexicana. Mundial de Acapulco, también tengo un récord mundial, pité la final de China contra, Estados Unidos, Brasil, y ahí tengo el set más largo de la historia, terminó 40-42, el segundo set, las jugadoras tiradas en el piso y mi jefe de árbitros, el tiempo, control del tiempo, no era imposible, la humedad, el calor que estaba haciendo y para mí pues, es un récord, el partido más largo de la historia. Para mí es un orgullo y la verdad ni me la creo estar ahora sí en el libro de los 100 años del voleibol, pero creo que hice historia, me retiré con 5 Juegos Olímpicos. Los primeros 100 años del voleibol en nuestro país y un futuro prometedor. Ya sea de sala o de playa, esta práctica nos dejará grandes emociones inspiradas en las páginas de gloria, escritas a lo largo de 10 décadas. ¿Qué les pareció? Pues muy interesante cómo se ha desarrollado la historia del voleibol en México. Es un deporte que normalmente no se habla, por lo menos. Que fíjate que ha crecido mucho. Una anécdota, en la Universidad del Sur de California, en USC, Viviana Candelas, una de las mejores exponentes del voleibol de playa en nuestro país, le ganó la partida a Tony Romo, el ex mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, como el mejor atleta de esa universidad. Wow. Pues imagínate, entonces potencial hay muchísimo. Faltan muchas cosas por hacer, por supuesto. Hay que profesionalizar el voleibol. Falta una liga como en los países más importantes de Europa, ¿no? Como Italia, como en España. Tienen una liga europea ya. Tienen una Champions League del voleibol. Es muy bonito, es espectacular, es muy ágil, dinámico. Se requiere en verdad un gran perfil atlético para poder dominar este evento. Que puede ser, obviamente, en duela, también playero, en fin. La playa, ajá. Y además este libro tiene 250 fotografías inéditas. En cuanto lo tengamos, me comprometo, lo voy a traer aquí para que lo tengamos. El tiraje fue muy corto, fue de 500, pero en cuanto lo tengamos, aquí lo presentamos. Pues lo esperamos, Lalo. Así llegamos al final de Interfaz. Así es, nos vemos el próximo lunes. Un placer. Gracias a todos. Chao.